Raymond Walsh miró fijamente la carpeta que tenía en las manos. 17 nombres, todos tachados con tinta roja. 17 conductores en 2 años. La gerente de recursos humanos se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro que sonó como una advertencia. Nadie dura con Cassandra Hall. Despidió a alguien por llegar 30 segundos antes, a otro por respirar demasiado fuerte. Pero Raymond ya no escuchaba las advertencias. Escuchaba a su hija toser durante otra noche en vela en su apartamento, donde les habían cortado la luz hacía 3 días y donde Hazel hacía los deberes a la luz de las velas, preguntando por qué era la única niña en el colegio sin almuerzo. Sus zapatos tenían cartón dentro. El aviso de desahucio le daba 30 días. Y este trabajo imposible y agotador, pagaba el doble de lo que le daban sus 3 trabajos actuales juntos. La pregunta no era si podría sobrevivir trabajando para el multimillonario más despiadado de la ciudad. La pregunta era si su hija podría sobrevivir si él no lo aceptaba. El apartamento que Raymond y Hazel compartían estaba en el 4º piso de un edificio abandonado hacía décadas. El radiador chirriaba, pero hacía más ruido que calor. La alfombra estaba desgastada en algunas zonas, dejando al descubierto el hormigón que permanecía frío sin importar la estación. En la habitación de Hazel apenas cabían su cama individual y una cómoda de plástico de una tienda de segunda mano, pero había cubierto las paredes con dibujos a lápiz de colores de los 2 tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Hace 3 años, la esposa de Raymond se marchó sin avisar, sin dar explicaciones, sin siquiera despedirse de su hija. Solo dejó una nota en la encimera de la cocina que decía que no podía seguir así. Y luego, silencio. Raymond esperó, poniendo excusas a Hazel, guardando las pertenencias de su esposa, como si eso pudiera hacerla volver. Pero los meses se convirtieron en un año, y tuvo que decirle a su hija una verdad más suave. Tu madre te quiere, le dijo. Pero a veces los adultos toman decisiones difíciles que no tienen nada que ver contigo. Esa promesa resultó ser costosa de maneras que Raymond no había previsto. Conducía para una empresa de transporte compartido de 4 a 8, dejando a Hazel en la escuela antes de que le llegara su primera solicitud de pasajero. De 9 a 5, repartía paquetes para una empresa de envíos, corriendo contra el reloj con la espalda dolorida. Por las noches, aparcaba coches en restaurantes del centro, viendo cómo parejas adineradas le entregaban las llaves de vehículos caros. Llegaba a casa a las 10, revisaba la tarea que Hazel había hecho sola y se desplomaba en la cama antes de que sonara el despertador a las 4. Preston asintió lentamente, observando a Raymond con atención. Le explicó que Cassandra Hall era exigente de maneras que la mayoría de la gente no podría soportar. Había tenido 17 conductores en los últimos 2 años. Algunos habían renunciado, la mayoría habían sido despedidos. Exigía perfección, puntualidad y disponibilidad total. No toleraba excusas bajo ninguna circunstancia. No toleraba errores de ningún tipo. No toleraba que los problemas personales interfirieran con el trabajo. La mayoría de la gente, dijo Preston con algo que podría haber sido satisfacción, no podría soportar sus expectativas. La pregunta era simple. ¿Podría Raymond? Raymond pensó en los dibujos de Hazel que cubrían las paredes de su apartamento, en las gafas que necesitaba y que él no podía pagar, en aquella promesa que le había hecho de no abandonarla jamás. Sí, dijo. Puedo con ello. Preston lo hizo esperar otros 20 minutos y luego regresó con una carpeta llena de papeles. Raymond tenía el trabajo. Empezaba el lunes. Su primer sueldo sería de $3,700 por 2 semanas de trabajo, más dinero del que Raymond ganaba en un mes. Firmó todo sin leerlo con atención, demasiado temeroso de que la oportunidad se esfumara si dudaba un solo instante. El lunes por la mañana llegó a las 4:30, como todas las mañanas, pero esta vez el despertador de Raymond tenía un peso diferente, una mezcla de posibilidad y temor. El puesto requería que tuviera el coche listo a las 6,
lo que significaba llegar al garaje privado del centro a las 5 para revisar la lista de verificación de la inspección del vehículo que Preston le había dado. Raymond había acordado con la señora Patterson, la anciana vecina de enfrente, que a veces cuidaba de Hazel cuando Raymond estaba desesperado, que se quedara en el apartamento hasta la hora de ir al colegio. Odiaba dejar a su hija antes de que despertara. Odiaba que empezara otro día sin verlo. Pero la señora Patterson era amable y responsable, y a Hazel le caía bien. Aún así, mientras Raymond cerraba silenciosamente la puerta del apartamento en la oscuridad del amanecer, sintió la familiar culpa oprimiéndole el pecho como un peso físico. Un día, se dijo, un día pronto, tendría suficiente dinero ahorrado para estar allí cuando despertara, para prepararle el desayuno, para acompañarla al colegio como hacían los demás padres. Un día, este trabajo lo arreglaría todo para los dos. Tenía que creerlo o no podría seguir adelante. El jueves de la primera semana fue el 9º cumpleaños de Hazel. Raymond se lo había prometido absolutamente. Que estaría en casa para cenar, que comerían su pastel favorito y que le leería su libro favorito antes de dormir, como solían hacer. Pero a las 6 de la tarde, Cassandra seguía en una reunión que no parecía tener fin. Y Raymond permanecía sentado, en silencio en el coche, frente a su oficina, viendo cómo el cielo se oscurecía lentamente, mirando su teléfono, viendo cómo el tiempo pasaba. A las 7, sonó su teléfono. La voz de Hazel era tan débil y dolida que le atravesó el corazón. Papá, ¿dónde estás? Todos mis compañeros ya se fueron a casa. La señorita Gold Patterson me hizo un pastelito, pero no es lo mismo que si estuvieras aquí. Lo prometiste. Me lo prometiste. Raymond sintió un nudo en la garganta. Lo sé, cariño. Logró decir. Lo siento mucho. Volveré a casa lo antes posible. Un poquito más, por favor. Pero no fue un poquito más. Cassandra no salió del edificio hasta las 11 de la noche, subió al coche sin decir palabra ni mirar, y Raymond la llevó a casa antes de regresar finalmente a su apartamento casi a medianoche. Hazel dormía en el sofá, acurrucada, con la señora Patterson dormitando en la silla a su lado. El pastelito seguía en la encimera de la cocina con una sola vela clavada, sin encender. Raymond le pagó a la señora Patterson, llevó suavemente a su hija a la cama y se sentó en su pequeña habitación durante más de una hora, simplemente observándola dormir, odiándose a sí mismo más que a nada en el mundo. Pero el trabajo resultó ser absolutamente implacable, de maneras que Raymond no había previsto del todo. La tercera semana trajo jornadas de 18 horas mientras Cassandra se preparaba para el lanzamiento de un importante producto. Raymond llegaba al taller a las 5 de la mañana y no volvía a casa hasta pasada la medianoche, a veces a la 1 de la madrugada. La señora Patterson hizo lo que pudo, pero tenía 72 años y le costaba mucho trabajo con las largas jornadas. Y Raymond podía ver el cansancio reflejado en su rostro cada vez que iba a recoger a su hija. Hazel dejó de preguntar cuándo papá volvería a casa. Dejó de contarle mucho sobre su día. Simplemente lo abrazaba rápidamente y luego se dormía casi de inmediato en el coche de camino a su apartamento. Y Raymond la subía en brazos y la arropaba, sintiendo que de alguna manera le estaba fallando, incluso mientras se mataba trabajando para mantenerla. Le dolía la espalda constantemente por tantas horas sentado en el coche. Perdió peso porque tenía demasiado miedo de comer algo que pudiera dejar olor en el vehículo. Vivía en un estado de cansancio perpetuo, durmiendo como mucho 4 o 5 horas. Siempre consciente de que un error, una infracción de las reglas de Preston, podría costarle absolutamente todo. El 20 de diciembre llegó frío y gris, una de esas mañanas agridulces que presagian nieve antes del anochecer. Raymond se despertó a las 4:30 y encontró varias llamadas perdidas de la señora Patterson en su teléfono. Cuando devolvió la llamada,
Su voz tenía un tono que nunca antes había oído. Raymond, estoy en tu apartamento ahora mismo. Hazel se despertó hace aproximadamente una hora con mucha fiebre. Tomé la temperatura y tiene 39,9 grados. Está muy caliente y no dice. Con bastante coherencia. De verdad creo que necesitas llevarla al médico de inmediato. A Raymond se le heló la sangre. ¿Puedes llevarla al centro de urgencias cuando abra a las 7? Allí te veré lo antes posible. Lo prometo. Pero la voz de la señora Patterson sonaba genuinamente asustada. Raymond, de verdad creo que esto es más grave que ir a urgencias. No está respondiendo bien. Quizás deberíamos llamar a una ambulancia. No, dijo Raymond rápidamente, mientras calculaba mentalmente el costo de un viaje en ambulancia y una visita a urgencias. Solo espera a que abra urgencias. Dale medicina para la fiebre. Estaré allí a las 8 como muy tarde. Te lo prometo. Acompañó a la señora Patterson mientras le daba a Hazel la medicina para la fiebre. Habló brevemente con su hija, que sonaba confundida y asustada, le prometió una y otra vez que papá estaría allí muy pronto y luego colgó y condujo al trabajo con el estómago revuelto por la preocupación, diciéndose a sí mismo que todo estaría bien. Era solo fiebre. Los niños tienen fiebre todo el tiempo. Unas horas no harían ninguna diferencia real. Estaba catastróficamente equivocado. A las 7:30 de la mañana, mientras Raymond llevaba a Cassandra a una reunión de desayuno temprano con inversores de Japón, la señora Patterson volvió a llamar. Esta vez, su voz era puro pánico. Raymond, llamé al 911. Hazel no se despertaba. Lo intenté una y otra vez, pero no se despertaba. La ambulancia está aquí ahora mismo. La están llevando al hospital Mercy. Los paramédicos dijeron algo sobre shock séptico. Dijeron que está muy enferma. Te necesitan en el hospital ahora mismo. Raymond, te necesita ahora mismo. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué quieres decir con que no despertaría? La llamada terminó. Raymond se quedó allí sentado, en silencio, paralizado, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. En el asiento trasero, Cassandra levantó la vista del teléfono, tal vez por primera vez en toda la mañana. ¿Qué ocurre?, preguntó Raymond con voz entrecortada. Mi hija. La están llevando al hospital en ambulancia ahora mismo. Tengo que ir. Tengo que ir inmediatamente. Empezó a orillar el coche. Pero la voz de Cassandra interrumpió su pánico. ¿Dónde es el punto de encuentro? Raymond. Le dio la dirección, aún a 8 manzanas. ¿Dónde está el hospital? Mercy. En el centro, dijo Raymond. La reunión es absolutamente crucial, dijo Cassandra con esa voz plana e inexpresiva. Conduce hasta allí primero. Luego puedes ir. Raymond. Se giró en su asiento para mirarla directamente, incapaz de asimilar lo que oía. La están llevando al hospital en ambulancia. No despertaba. Tengo que ir con ella ahora mismo. Tras la reunión, Cassandra repitió, 2 horas como máximo. Puedes esperar 2 horas. Raymond condujo hasta el restaurante en piloto automático, con la mente en blanco por la conmoción y la incredulidad. Esto no podía estar pasando. No podía ser la decisión que se veía obligado a tomar. Pero condujo, aparcó y abrió la puerta de Cassandra como el profesional que se había convertido. Ella salió y entró en el lujoso restaurante sin mirar atrás, sin decir una sola palabra. Raymond se quedó sentado en silencio en el coche y llamó inmediatamente al hospital. Le confirmaron que Hazel Walsh acababa de llegar en ambulancia desde su domicilio. Su estado era grave. Lo necesitaban allí con urgencia para proporcionar su historial médico completo y firmar los formularios de consentimiento para el tratamiento. La voz del médico tenía una urgencia que heló la sangre de Raymond. Señor Walsh, lo necesitamos aquí ahora. No pronto. ¿Cuánto tarda en llegar? 30 minutos, dijo Raymond con la voz temblorosa.
Estaré allí en máximo 30 minutos. Pero no arrancó el coche. No se movió. Se quedó allí sentado, completamente paralizado, con la mente dando vueltas sin parar. Si se marchaba en ese mismo instante, Cassandra lo despediría inmediatamente. Perdería ese ingreso que por fin estaba estabilizando sus vidas. Perdería la posibilidad de pagar el tratamiento médico de Hazel. La lógica era completamente absurda, pero aún así lo tenía atrapado. Si perdía ese trabajo, no podría permitirse salvar a su hija. Pero si se quedaba, ¿qué clase de padre era? ¿Qué estaba sacrificando? ¿Qué decisión estaba tomando realmente? Durante la siguiente hora y 45 minutos, Raymond vivió un infierno. Llamaba al hospital cada 15 minutos, a veces incluso más. Cada llamada traía peores noticias. La fiebre de Hazel seguía subiendo. Su presión arterial seguía bajando. Sospechaban sepsis por una infección bacteriana sin tratar. Necesitaban urgentemente el consentimiento de los padres para comenzar un tratamiento agresivo con antibióticos fuertes y otras intervenciones. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba allí? ¿Todavía? La señora Patterson llamó 3 veces, llorando desconsoladamente, apenas podía hablar. Las enfermeras no le decían nada porque no era de la familia. No le permitían entrar en la habitación. Hazel se había despertado una vez, solo un instante. Y lo primero que dijo fue preguntar por su papá. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba allí? Raymond permanecía sentado en silencio en ese coche, frente a ese restaurante caro donde la gente disfrutaba de agradables desayunos de negocios. Se odiaba a sí mismo con una intensidad que sentía física, que sentía que podría matarlo. Quería morir. Quería dejar de existir. Pero más que nada, más que su propia vida, quería estar con su hija. Y no lo estaba. Estaba sentado en un coche esperando a una mujer a la que no le importaba si vivía o moría. Esperando porque el miedo a la pobreza le impedía tomar la decisión correcta. A las 10:15 de la mañana, el hospital volvió a llamar. Esta vez, la voz del médico era aguda, con una urgencia genuina y una ira apenas contenida. Señor Walsh, su hija ha entrado en shock séptico. Sus órganos están empezando a fallar. Necesitamos intubarla inmediatamente y conectarla a un respirador. No podemos esperar más a que usted llegue. Si no me da su consentimiento verbal en este preciso instante, tendremos que solicitar una orden judicial de emergencia, lo cual tomará un mínimo de 2 a 3 horas que su hija no tiene. ¿Dónde está? La visión de Raymond se nubló por las lágrimas. Hágalo, dijo. Haga lo que sea necesario para salvarla. Por favor, solo sálvela. Por favor. Colgó y apoyó la cabeza en el volante, sollozando. Sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. Su hija se estaba muriendo. Su hija de 8 años estaba siendo conectada a un respirador. Y él no estaba allí. No estaba allí porque había elegido este trabajo, este dinero, esta mujer que lo trataba como un objeto. Le había fallado a la persona más importante del mundo. Había roto su promesa sagrada. La había abandonado cuando ella lo necesitaba más que nadie. Él jamás se lo perdonaría. La puerta del restaurante se abrió. Cassandra salió antes de lo previsto, algo que la mente perturbada de Raymond apenas registró. Ella caminó hacia. Se acercó al coche y se detuvo al verlo a través del parabrisas. Vio su rostro. Lo vio sollozando. Algo cambió en su expresión. La máscara se resquebrajó. Algo que parecía verdadero horror cruzó su rostro. Caminó rápidamente hacia el coche y abrió ella misma la puerta del conductor, algo que nunca había hecho antes. Raymond la miró, con el rostro empapado en lágrimas, completamente indiferente a lo que ella pensara de él o a lo que sucediera después. Mi hija está conectada a un respirador, dijo. Tiene 8 años. Y está conectada a un respirador y yo no estoy con ella. Elegí tu desayuno. En lugar de la vida de mi hija.
¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de monstruo soy? El rostro de Cassandra palideció por completo. ¿Qué hospital? Merci, le dijo Raymond. Ella metió la mano en el coche y le arrebató las llaves de las manos temblorosas. Sube al asiento del copiloto. Dijo. Conduzco yo. Muévete ahora. Raymond apenas recordaba nada. Del trayecto al hospital Merci. Cassandra conducía como si estuviera completamente poseída. Siguiendo la corriente agresivamente entre el tráfico, saltándose varios semáforos en rojo. Con el rostro tenso por la concentración. Hablaba por teléfono con una voz que Raymond nunca le había oído, una voz que sonaba casi humana. Soy Cassandra Hall. Necesito a su mejor especialista pediátrico del hospital Merci inmediatamente. No me importa si están en cirugía. No me importa lo que cueste. El dinero no es problema. Llévenlos allí ahora. Otra llamada. Cancela. Todo lo que tengo programado para el resto de la semana. Todo. No me importa que sea. Encárgate de ello. Colgó y aceleró aún más. Raymond se quedó sentado en silencio en el asiento del copiloto, con él. Cuerpo temblando incontrolablemente, incapaz de pensar con claridad más allá de él. Repetido sin cesar de, mi hija. Mi hija, mi hija. Llegaron a la entrada de urgencias con los neumáticos chirriando, y Raymond salió del coche antes de que se detuviera por completo. Corriendo. A través de las puertas automáticas. Cassandra, de alguna manera, justo detrás de él. Una enfermera los recibió. De inmediato y los condujo por lo que parecían interminables pasillos hasta que finalmente llegaron a una habitación con paredes de cristal, donde Raymond pudo ver a su pequeña hija tendida en una cama de hospital completamente rodeada de máquinas, con tubos que salían de sus bracitos y un respirador, que la mantenía con vida porque no podía respirar por sí misma. En segundos estuvo a su lado, tomando su manita caliente entre las suyas, sintiendo lo caliente que estaba su piel a pesar de toda la intervención médica. Hazel, susurró. Papá está aquí. Estoy aquí. Lo siento mucho por no haber estado aquí antes. Lo siento muchísimo. Apareció una doctora, una mujer con bata quirúrgica que se presentó como la doctora Martínez y explicó con calma y profesionalidad lo que estaba sucediendo. Habían detectado la infección justo a tiempo. 1 hora más, quizá incluso menos, y el resultado probablemente habría sido muy diferente. Hazel tendría que permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante al menos 48 horas, posiblemente más. Pero los antibióticos ya estaban haciendo efecto. Iba a estar bien. Iba a sobrevivir. Raymond oyó las palabras, pero no pudo comprender del todo su significado. Iba a estar bien. Su hija iba a estar bien. Apoyó la cabeza en la barandilla de la cama junto a su pequeño cuerpo y volvió a llorar. Esta vez de un alivio tan intenso que sintió que lo partiría en dos. Cuando por fin logró levantar la vista, Cassandra estaba de pie en la puerta de la habitación. Miraba fijamente a Hazel con una expresión que Raymond no podía interpretar. No era tristeza, no era algo que pudiera definir. Simplemente estaba completamente paralizada. Como si estuviera viendo algo que dolía ver, pero ella no podía apartar la mirada. Señorita Hall, empezó a decir Raymond. Ella parpadeó, y por un instante, la máscara profesional comenzó a reaparecer. La factura estará cubierta, dijo con una voz temblorosa. Todo. Atención médica, hospitalización. Todo. No tiene que preocuparse por el dinero. Conserve su trabajo. Esté con su hija. No son incompatibles. Se giró como para irse. Y se detuvo dándole la espalda. Durante un largo rato, se quedó allí parada, y Raymond vio cómo sus hombros se elevaban y descendían, con una profunda respiración que parecía absorberlo todo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja de lo que él jamás la había oído, casi un susurro. Tuve una hija.
Tenía esa edad. Unos 8 años. Raymond sintió que el aire se le escapaba de las manos. Todo sonido pareció desaparecer. Cassandra seguía sin darse la vuelta. Hubo un accidente de coche. Hace 7 años. Octubre. Estaba en una reunión muy importante, que iba a generar cientos de millones de dólares para la empresa. Mi esposo me llamó 47 veces. 47. No contesté ni una sola vez. Me dije que le devolvería la llamada en cuanto terminara la reunión. Para cuando finalmente llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido. El silencio que siguió fue asfixiante. Raymond apretó la mano de Hazel con más fuerza, incapaz de hablar. Podía moverse. La voz de Cassandra continuó, apenas un susurro. Se llamaba Lily. Tenía 7 años. Los médicos me dijeron después que no paraba de preguntar por mí. No paraba de preguntar dónde estaba mamá. ¿Dónde estaba mamá? Y yo no estaba allí porque estaba cerrando un trato. Mi marido me dejó ese mismo día allí mismo, en el hospital. Dijo que yo había tomado mi decisión y que ahora los dos teníamos que vivir con ello. Así que eso fue lo que hice. Decidí dejar de sentir nada. Decidí convertir todo en trabajo porque si me permitía pensar en lo que había perdido, me haría añicos. Finalmente se giró para mirarlo y Raymond vio las lágrimas correr por su rostro. La primera emoción genuina que le veía. Pero al verte esta noche, sentados en ese coche, me di cuenta de algo que he estado intentando ignorar durante 7 años. Me he estado desmoronando lentamente durante todo este tiempo. En fin, poco a poco. Simplemente me niego a que nadie vea que esto está sucediendo. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Lo siento. Siento muchísimo haberte hecho elegir entre tu trabajo y tu hija. Me convertí en lo que mató a mi propia hija. Casi te hago perder a la tuya también. Es imperdonable. Es algo que tendré que cargar el resto de mi vida. Salió antes de que Raymond pudiera encontrar las palabras para responder. Sus pasos resonaron por el pasillo del hospital, dejándolo sentado en la UCI, sosteniendo la mano de su hija. Y finalmente comprendió quién era Cassandra Hall en realidad, debajo de toda esa coraza de hielo cuidadosamente construida. No un monstruo, solo una persona tan destrozada por el dolor que había pasado 7 años intentando dejar de ser humana por completo, porque ser humana dolía demasiado. Hazel permaneció en el hospital durante 12 días completos. Raymond no se separó de ella en ningún momento, excepto para ir al baño y buscar comida en la cafetería cuando las enfermeras insistían. Dormía en una silla incómoda que apenas se convertía en algo que técnicamente podría llamarse cama. Despertándose, cada vez que se movía o hacía algún ruido, sosteniéndole la mano durante los peores momentos de fiebre y durante la confusión que a veces le producían los medicamentos. Cassandra había cumplido su palabra al pie de la letra. Cuando Raymond finalmente revisó las facturas del hospital, todas estaban a 0. Cuando intentó llamarla para darle las gracias, Preston contestó y le dijo que la señorita Hall no estaba disponible, pero que Raymond podía tomarse todo el tiempo que necesitara, con todos los gastos pagados, para cuidar de su hija. Raymond colgó el teléfono. Atónito. Esta era la mujer que había despedido a gente por llegar 2 minutos tarde, que no le había reconocido la existencia durante 2 meses enteros, que se había labrado una reputación de ser despiadada, fría e inhumana. Sin embargo, lo había dejado todo para llevarlo al hospital. Se había asegurado de que su hija recibiera la mejor atención posible. Había revelado un dolor tan profundo que Raymond no podía imaginar cómo lograba soportarlo día tras día. El rostro de Cassandra reflejó algo complejo. Debería haberlo traído antes. Nunca debí haberle hecho elegir entre el trabajo y estar contigo. Hazel ladeó la cabeza, observando a esta mujer a costa de la ropa. Mi papá dice que perdiste a tu hija. Lamento que estés triste.
Cassandra cerró los ojos, luchando claramente por mantener la compostura. Gracias, dijo cuando pudo hablar de nuevo. Es muy amable de tu parte. Hazel le ofreció el osito de peluche. ¿Es tuyo? Cassandra asintió. Mi hija tenía uno igual. Lo quería mucho. Pensé que tal vez a ti también te gustaría. Hazel abrazó al osito aún más fuerte. Me encanta. Me hace sentir segura. Cassandra se sentó con cuidado en la silla junto a Raymond. Y durante los siguientes 20 minutos, simplemente escuchó a Hazel hablar sobre la escuela, sus amigos y el libro que estaba leyendo. Hizo preguntas. Sonrió, una sonrisa genuina que suavizó todo su rostro y la hizo parecer una persona completamente diferente. Y cuando finalmente llegó la hora de irse, Hazel dijo algo que hizo que los ojos de Cassandra se llenaran de lágrimas. Deberías venir a visitarnos de nuevo. Pareces muy sola. Cassandra miró a Raymond, pidiendo permiso claramente. ¿Puedo? Raymond asintió, con un nudo en la garganta. Me gustaría, dijo Cassandra. A Hazel. Me gustaría mucho. Cuando Raymond regresó al trabajo 3 semanas después, completamente preparado para ser despedido, o al menos severamente disciplinado, llegó al taller y encontró a Cassandra ya allí, de pie junto al coche en lugar de esperar dentro. Era tan inusual, tan completamente inédito que Raymond se detuvo, sin saber qué hacer. Buenos días, dijo ella. No, exactamente cálido, pero tampoco frío. Algo intermedio, algo humano. Buenos días, señorita Hazel, respondió Raymond con cuidado. ¿Cómo está Hazel? La pregunta lo sobresaltó. Está mucho mejor. Completamente recuperada. Gracias por preguntar. Y gracias por todo lo que hizo. Jamás podré pagarte lo que te he hecho. Cassandra levantó una mano para detenerlo. No tienes que pagarme nada. Soy yo quien debería pedirte disculpas. Hizo una pausa y Raymond pudo ver cómo le costaba encontrar las palabras. He sido difícil para trabajar. Y eso siendo muy suave. Te he tratado como si fueras invisible, como si no importaras. Eso estuvo mal. Dejé de ver a la gente como personas hace años porque era más fácil así, menos doloroso. Pero verte con tu hija me recordó algo que he intentado olvidar con todas mis fuerzas. Que todos somos humanos, que todos importamos, que el trabajo no lo es todo, por mucho que yo haya intentado que lo fuera. Raymond no sabía qué decir. Esta mujer, esta legendaria empresaria que había construido un imperio multimillonario, se estaba disculpando con él en un aparcamiento subterráneo a las 6 de la mañana. No espero que nos hagamos amigos, continuó Cassandra. Ya no soy capaz de eso. Pero puedo intentar ser menos exigente. Puedo intentar ser más humana. Y puedo reconocer que existes. Que tienes una vida y una hija fuera de este coche. Abrió ella misma la puerta trasera, algo que jamás había hecho. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos empezar de cero? Raymond asintió, sin confiar en que su voz funcionara correctamente. Condujeron hasta la oficina en silencio, pero era un silencio diferente. No frío ni opresivo, sino más tranquilo y confortable. Cuando llegaron, Cassandra salió del coche, se giró y se marchó. ¿Tu hija todavía quiere ser veterinaria? Raymond se sorprendió de que recordara ese detalle de hacía meses. Sí, la verdad es que sí. Le encantan los animales. Quiere trabajar con ellos cuando sea mayor. Cassandra asintió lentamente. Mi hija también quería eso. Caminó despacio hacia el alto edificio, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Una grieta se había abierto, una grieta que, quizás, con el tiempo y el esfuerzo, se convertiría en una verdadera puerta. Durante los meses siguientes, esa grieta se convirtió lentamente en una abertura. Cassandra empezó a hablar con Raymond directamente, en lugar de a través de Preston,
preguntándole por Hazel, con genuino interés en saber cómo estaba. Ajustó su agenda más de una vez cuando Raymond mencionó que su hija tenía eventos escolares importantes. Un día le dio un sobre con una solicitud de beca completa para un programa de verano de veterinaria para jóvenes estudiantes, ya rellenada excepto por la firma de Raymond. Debería solicitarla, dijo Cassandra. Le encantaría. Esto es demasiado, protestó Raymond. No es suficiente, respondió Cassandra en voz baja. Pero sí que hubo un cambio. No fue drástico ni repentino. Cassandra no se transformó de la noche a la mañana en una persona cálida y amigable. Seguía manteniendo estándares altísimos. Seguía trabajando largas jornadas. Seguía esforzándose al máximo para obtener resultados. Pero empezó a ver realmente a la gente que la rodeaba. Les preguntaba a los empleados cómo estaban y escuchaba atentamente sus respuestas en lugar de solo esperar a que terminaran de hablar. Reconocía el buen trabajo en vez de solo señalar fallos y errores. La rotación de personal en la empresa se redujo drásticamente. Poco a poco, la gente dejó de verla aterrorizada cuando entraba en una habitación. Empezó a dejar entrar a Raymond y Hazel en su vida de forma gradual y cuidadosa. A veces, cuando Raymond recogía a Hazel del colegio y Cassandra tenía un hueco en su agenda, les preguntaba si querían ir a tomar un helado. Se sentaba con ellos en mesitas, en heladerías acogedoras, observando a Hazel charlar con entusiasmo sobre su día. Y de vez en cuando hacía algún comentario o pregunta. Nunca intentó reemplazar nada ni ser alguien que no era, pero estaba presente. Estaba participando en pequeños momentos de la vida cotidiana que se había negado por completo durante 7 años. Una vez, Hazel dibujó una imagen de las 3 juntas bajo ese mismo sol sonriente que siempre dibujaba. Y se la dio a Cassandra. Cassandra la contempló durante un largo rato antes de doblarla con cuidado y guardarla en su bolso. Gracias, dijo con la voz quebrada por la emoción. La atesoraré para siempre. Las paredes de la oficina de Cassandra también cambiaron. Donde antes solo había premios y portadas de revistas, ahora había una pequeña fotografía enmarcada sobre su escritorio de una niña de cabello oscuro y una sonrisa radiante sosteniendo un helado. Junto a ella estaba el dibujo de Hazel, enmarcado profesionalmente. Pequeños pasos para recordar cómo ser humana. Pequeños pasos para permitirse sentir de nuevo. En el aniversario del primer año de Raymond trabajando para Cassandra Hall, ella lo llamó a su oficina. Él entró nervioso, aún sin estar del todo seguro de que no pudieran despedirlo en cualquier momento. Ella le dijo que siéntate. Te van a ascender, dijo sin rodeos. Director de operaciones para toda la logística de transporte. Supervisarás un departamento entero, contratarás a tu propio equipo y gestionarás todos los vehículos. El aumento de sueldo es considerable. Raymond se quedó sentado en silencio. Estaban atónitos, incapaces de asimilar lo que oían. Solo soy un conductor, logró decir finalmente. Tú eres alguien que me enseñó. Las personas importan más que los márgenes de ganancia, dijo Cassandra. Alguien que me recordó lo que había olvidado sobre ser humano. Alguien que me ayudó a empezar a sanar de algo que creía que jamás sanaría. Eso vale más que cualquier título universitario o currículum. Extendió la mano para un apretón formal. Pero cuando Raymond la tomó, la sostuvo un instante más. Gracias, dijo simplemente, por no rendirte conmigo cuando yo me había dado por vencida. Por demostrarme que no es demasiado tarde para cambiar. Incluso después de 7 años de estar paralizada. Por permitirme ser parte de tu vida y de la vida de Hazel. Me diste algo que creía haber perdido. Para siempre. Me diste esperanza. Ahora, un año después de aquella primera y aterradora mañana de lunes. Raymond permanecía sentado en silencio en el asiento del conductor un martes cualquiera. Pero todo había cambiado.
Tenía un nuevo cargo, nuevas responsabilidades. Un horario laboral razonable. Cenaba en casa casi todas las noches. Hazel prosperaba en la escuela, segura de que su padre estaría allí cuando lo necesitara. El apartamento en el que vivían ahora tenía 3 habitaciones y luz natural. El refrigerador siempre estaba lleno. La electricidad nunca corría peligro. Ya no solo sobrevivían, vivían de verdad. En el asiento trasero, Cassandra trabajaba en su tableta como siempre. Pero cuando sintió la mirada de Raymond en el espejo retrovisor, levantó la vista y lo miró. Asintió levemente. No era una sonrisa propiamente dicha, pero sí un gesto de reconocimiento. Conexión. Raymond pensó en aquel primer día en que ella pasó junto a él como si no existiera. Pensó en el hospital cuando ella le reveló su dolor más profundo. Pensó en todos los pequeños cambios desde entonces, acumulándose como gotas de agua que llenan lentamente un pozo. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas de Cassandra. Raymond abrió la puerta y ella salió, luego se detuvo. Hazel tiene un recital de violín la semana que viene, ¿no? Raymond asintió, sorprendido. Ella lo recordaba. ¿Te importaría si asistiera?, preguntó Cassandra. Tengo la agenda libre esa noche. Me gustaría mucho verla actuar. Le encantaría, dijo Raymond, sintiendo una calidez que le invadía el pecho. A los dos. Cassandra asintió, con su máscara profesional casi intacta. Pero Raymond captó un destello de ternura genuina bajo ella. Bien. Por favor, envíame los detalles. Caminó lentamente hacia el alto edificio y luego se volvió una vez más. Raymond, gracias por venir a trabajar. Ese primer día, aunque tu hija te necesitaba, aunque no merecía tu dedicación, ahora sé lo que te costó. Y sé que lo gestioné fatal. Pero agradezco que sucediera. Me llevó a esto. A recordar cómo ser mejor. A aprender que nunca es demasiado tarde para cambiar. Así que gracias. Desapareció dentro del edificio antes de que Raymond pudiera encontrar las palabras para responder, dejándolo junto al coche con una emoción inesperada que le oprimía la garganta. Volvió al asiento del conductor y se quedó allí un momento, recomponiéndose. Su teléfono vibró con un mensaje de Hazel. Te quiero, papá. Que tengas un buen día, escribió Raymond rápidamente. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos esta noche para cenar. Miró el edificio donde Cassandra había desaparecido, pensó en el improbable vínculo que se había formado. A partir de la desesperación y el dolor compartido, y del simple acto de elegir seguir intentándolo. Cuando todo parecía imposible. A veces, los trabajos que aceptamos por pura necesidad se convierten en los lugares donde aprendemos las lecciones más importantes sobre lo que significa ser humano. A veces, las personas que parecen más frías, más intocables, solo protegen corazones que han sido destrozados en tantos pedazos que temen que esos pedazos jamás puedan volver a unirse. Y a veces, si tenemos mucha suerte y somos muy valientes, tenemos la oportunidad de ayudarnos mutuamente a sanar, un pequeño acto de valentía a la vez. Eso valía más que cualquier salario o título. Eso valía absolutamente todo en el mundo.